Hola, hola, muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más de Charlas con Carla Riverol y hoy tengo el gran gusto de contar con Marijo Codesal. ¿Cómo estás, Marijo? Bienvenida. Querida Carla, qué gusto estar aquí contigo, encontrarnos por este lugar de nuevo. Sí, muchas gracias. Y bueno, he de decirles que esta es una sesión que, híjole, 3 meses tiene. ¿Cuánto tiempo tiene que estábamos con que ahora sí y ahora sí? Y vamos a tocar un tema como muy escabroso. Entonces yo lo que le decía a Marijo es que yo lo que veo es que muchas veces cuando vamos a tocar como temas muy fuertes o muy profundos, de repente como que la energía se vuelve muy loca. Y yo creo que eso es en gran parte lo que está pasando. Entonces, pues bueno, vamos a conectar, vamos a bajar todas nuestras resistencias en la medida de lo posible. Y bueno, María José Marijo Codesal, a Marijo yo la conocí en la certificación de coaching en finanzas personales y entonces vamos a hablar el día de hoy de, obviamente, educación financiera, pero Marijo tiene un libro que se llama Gracias por mis deudas, ahora elijo prosperar. Entonces, este tema de las deudas para mí, la verdad es que me parece que tiene como mucha información. Entonces, Marijo, quiero darte la más cordial bienvenida. Te agradezco muchísimo que estés aquí el día de hoy para tocar este tema. Y Gracias a ti. cuéntame, ¿cuál fue tu interés en este asunto específicamente de las deudas? Mira, yo la verdad es que llevo en esto de las finanzas personales prácticamente desde el 2009. Entonces, Okey, cuando nos conocimos, pues yo ya llevaba como 10 años en el camino dándole vueltas al tema de la educación financiera y al principio empezó por una cuestión como muy personal, ¿no? Como todas las historias empiezan. Algo te pasa en la vida y como que te mueve de lugares, ¿no? Entonces, lo que me pasó aquella vez que me hizo incursionar en el tema de las finanzas personales fue que mi mamá toda su vida trabajó, independientemente de la relación con mi papá se hacía cargo como de las cosas de la casa, pues era un poquito otro espacio cultural, ¿no? época. Otro tiempo cultural, otra época. Entonces, pues ella lo que hacía era temas de educación y pues eso la llevó a que siempre tuviera un salario, seguridad social, Infonavit, todas estas cosas. De hecho, ahorita ya está tramitando su pensión y todo, pero todo ese salario que, bueno, no era muchísimo, ¿no? No era así como de ganaba las millonadas, pero tenía su sueldo, ¿no? Un día, pasados los años, se divorcian mis papás y mi mamá viene a decirme: "Oye, ¿me prestas dinero, por favor? Porque necesito pagar la mensualidad de mi coche". Yo, porque ya llevaba no sé cuántos años viviendo sola, viviendo mi vida Ujú, financiera, como, pues, más o menos como todos los mortales, ¿no? Sin mucho conocimiento, pero ahí más o menos la llevaba, ¿no? ujú. Tenía una tarjeta de crédito, tacata, o sea, mis cositas. Y ese incidente me movió muchísimo, porque yo dije: "Oye, mi mamá ha trabajado toda su vida", mi mamá es 20 años mayor que yo, no es mucho, ¿no? En realidad es una mujer todavía joven. Eh, ¿Qué pasó con su dinero durante todos sus años de trabajo que necesita pedirme para pagar la mensualidad de su coche, ¿no? A Ujú. su hija que, pues, estoy arrancando y, o sea, como me movió mucho en la situación como del tema de las finanzas de las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres siempre hemos estado a lo largo de la historia, pues como dependiendo del tema de que un papá, un esposo, luego un hijo, ¿no? Como que así en diferentes generaciones, pues nos vayamos, se vayan pasando la estafeta de nuestro cuidado y de nuestra autonomía financiera, ¿no? Y empezó así como con un proyecto que se llamaba Lo que gastábamos las mujeres. Hicimos un par de podcasts con una amiga. Lo que gastamos Cuando las mujeres. Ajá, cuando Ajá. hacer podcast era, bueno, o sea, algo así como súper, súper entramado y había que codificar y hacer las grabaciones, o sea, era súper complicado, nada que ver con lo que es ahorita, ¿no? Entonces, así empezó como mi camino por la educación financiera y en el educarme, yo, para hablar de estos temas, de por qué las mujeres gastamos y cómo gastamos, y que al principio era como muy chacoteo de, pues mi bolsa me costó 3,000 pesos, bajita la mano, y mi cartera Ujú, 2,000, y la bolsita de maquillaje 1,500, y entonces ya ujú. traigo cargando aquí en el hombro 15,000 pesos, feliz de la vida. O sea, como que empezó un poco en el chacoteo de por qué gastamos las mujeres y cómo gastamos, y esta reflexión de que, bueno, pues si las mujeres gastamos
en muchas cositas que suman, ¿no? Y los hombres gastan en una cosota, un coche de 400,000, 500,000, 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, como que me reía yo mucho de esa situación, pero por supuesto, la vida me fue como empujando cada vez más a este tema que pues tiene un valor importantísimo para todas las personas, porque al final de cuentas el dinero es el flujo que nos permite, ¿no? Acceder a un montón de beneficios, ¿no? A incluso emocionales, ¿no? Encontrarnos como en la paz financiera, ¿no? Encontrarnos como con la tranquilidad de poder resolver nuestras propias necesidades e intereses. Pues eso me fue llevando como a profesionalizarme, profesionalizarme, profesionalizarme cada vez más, y ahí fue donde nos encontramos ya, pues, avanzado el tiempo, ¿no? En la certificación como coach de finanzas personales. Pero en ese camino, por supuesto que como todas las personas, me fui involucrando en las instituciones financieras que hacen súper bien su trabajo para regalarte, entre comillas, tu tarjeta de crédito, darte 1000 opciones, decirte que eres tan buen cliente, que tienes una línea de crédito de pácatelas, ¿no? De 100,000 pesos, de 300,000 pesos, y tú, pues súper feliz, porque no manches, soy buen cliente, tengo una línea de crédito gigante, ¿no? Y me fue pasando como a muchas personas que con poquita educación financiera, aunque me iba profesionalizando, pues cometí mis errores, ¿no? Y en esos errores, parte del mecanismo fue que pues yo ya llevaba, cuando mi mamá me pidió ese dinero, llevaba prácticamente 10 años trabajando, poquito más, más o menos 10 o por ahí 12 años trabajando, 10 años más o menos viviendo sola, y de repente, pues yo dije, ¿y yo qué estoy haciendo con mi dinero? Porque claro que voy más tarde, o sea, voy 20 años más tarde que mi mamá, pero o sea, ¿qué hice ya con ese dinero durante estos 10 años, 12 años que estoy trabajando, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con eso? Entonces, por supuesto, ahí estaba mi deuda, mi tarjeta de crédito a medio pagar, con miles de tropezones, todas estas cosas, ¿no? Y de repente un día me quedé sin trabajo, ¿no? Y cuando uno viene como me siento como un poco en el sándwich, ¿no? No sé si a mucha gente le pasa, pero pues los papás tenían como un trabajo y ahora las generaciones nuevas pues son emprendedores, ¿no? Entonces, Claro. en esa como disyuntiva de generación de ingreso, pues yo estaba como muy encaminada en pues tienes un trabajo y es la única manera de generar ingreso, ¿no? O sea, alguien te contrata y te paga y pues ahí generas ingreso. ¿Y qué pasa cuando se te acaba eso, no? ¿Cómo generas ingreso? Entonces, me sentía como en estas películas de lava en donde se empieza a abrir el suelo y te queda un pie de un lado y otro pie del otro. Dije, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces me costó mucho trabajo asumir, pues ya venía con este caminito de las finanzas personales, pero asumir que ahora yo iba a ser la generadora de mi riqueza, ¿no? Que ahora yo no iba a depender de alguien que me pagara un sueldo, ¿no? Y ha sido un camino tortuoso, interesante, gozoso y con muchas subidas y bajadas, pero lo que sí sucedió fue que obviamente al dejar de percibir ingreso de manera fija, pues me descontrolé en el tema del gasto y del asunto de recibir de manera variable, ¿no? Y ya traía caminando las deudas con tarjetas de crédito y un crédito personal. Era una tarjeta de crédito y un crédito personal, que fueron los primeros que así me zarandearon, que tuve que dejar de pagar, ¿no? Entonces, así, para todos los que sufren síndrome del impostor, bienvenidos. Bienvenido, porque aunque uno se dedique a las finanzas personales, uno se puede volver a tropezar. De hecho, ahorita ya estoy con unas nuevas deudas que adquirí por otras razones de la vida, pero ese momento me cimbró muchísimo porque como que se juntó un poco la historia, mi manera de generar ingresos, el crecimiento de mi deuda cuando no la pude pagar y tener que entrar en impagos y que obviamente se dañara el historial crediticio. Y en esa época no había prácticamente nadie que hablara de finanzas personales. Estaba de una chica que se llama Sonia Square, que tiene muchísimos años hablando de finanzas personales, y esta niña Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista, pero no había mucha gente más. Había un columnista, no me acuerdo, creo que era en el Financiero, que se autodenominaba el doctor Ahorro y eran como cartas pues de así, querido doctor Ahorro, nomás no la armo, ¿no? Y entonces él contestaba en sus columnas.
pero no había como esta cultura o esta educación o esta masificación del conocimiento financiero, ¿no? Sobre todo en el tema de finanzas personales, porque cuando yo me empecé a profesionalizar, había como mucha confusión entre definir si eran finanzas o eran finanzas personales. Y son como dos cosas diferentes, porque las finanzas tienen pues, otros lugares, otros parámetros, otros estándares, otros márgenes de maniobra, y las finanzas personales son como más acotadas, ¿no? Mucho más sencillas, digamos que como en el lenguaje de las finanzas. Entonces, ahí al tropezarme con mis deudas, pues no había nadie a quien recurrir para decir, oye, ¿y cómo sales de deudas? O sea, como que mi cabeza decía, pues pagas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no pagas? ¿Qué pasa cuando toda tu intención es pagar, pero te quedaste sin trabajo, la deuda sobrepasó tus otras capacidades? O sea, ¿qué pasa ahí? No hay nadie que hable de eso. Alternativa. Entonces, Ujú. ajá, no había resuelve tu deuda, que me parecen terribles. Ojo, mucho cuidado, por favor, no caigan ahí. Pero no había nada, 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 nada. O pagabas o ya, ¿no? Casi, casi desaparecías del planeta. Y sí, básicamente desapareces del planeta porque pues ya no había como, pues como ningún tipo de ayuda, los bancos no te ofrecían ninguna nada, tienes que pagarlo todo, no había como manera de que trataras de negociar la deuda, esas cosas no existían, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues ni modo, o sea, no puedo pagar y hasta que no tenga un trabajo, lo que sea, pues ya pagaré, ¿no? Obviamente mi reporte de buró de crédito, pues sí, se manchó un poco, lleno de rojitos, así de taches rojos. Bueno, lleno, dos, ¿no? Ujú. Pero pues yo sentía que era la peor del mundo porque para mí era una deuda inmensa, ¿no? Y lo que sucedió ahí fue que fui generando como mi propia estrategia, ¿no? O sea, lo primero que pensé fue, ok, yo estoy en esto de las finanzas personales y todo el mundo dice que lo primero que hay que hacer es un presupuesto, ¿no? Entonces hice mi presupuesto. Dije, no tengo ingresos, o sea, lo que estoy generando es como súper poquitito y ya, ¿no? Tampoco tenía mucha ayuda porque mis papás estaban como en una época muy difícil también ellos. Como pareja se separaron y aparte en lo individual también estaban como difícil económicamente. Entonces no había como a quién recurrir, ¿no? O sea, no había así como, ¿me prestas tantito? No, no Mm. había, no había eso, ¿no? Entonces, pues yo lo que fui haciendo fue decir, necesito un presupuesto, pero ¿a qué cosas no voy a renunciar? Porque, ¿qué tienes que hacer cuando tienes que pagar deudas? Pues solo hay dos maneras, ¿no? O recortas o O generas. generas. Ujú. No hay dos, o sea, no hay más que esas dos maneras. No existe nada más. Entonces, lo que pasó ahí fue que yo traté de recortar, ¿no? Pero recortar, como ahora ya lo explico en el coaching grupal con el que trabajamos con varias personas para Ujú. salir de deudas, en donde hay acompañamiento y donde hay cariño y donde hay como mucha otra cosa que no existe, porque tampoco no hay nadie que tenga un programa como el que yo tengo. La verdad es que me doy cuenta que no solo necesitas recortar y generar, sino que necesitas perdonarte. Hay un tema de vergüenza, de Culpa. como de culpa, de mucha autoflagelación, de decir, no, no manches, soy la más idiota del mundo. O sea, a mí, ¿cómo me pasó esto, no? Que yo pues más o menos estaba ordenada, ¿en qué momento se salió de control? Pues se salió de control en el momento en el que estaba viviendo al día, digamos, ¿no? Se salió de Ujú. control cuando estaba viviendo al día y entonces quitas ese ingreso y entonces ya no tienes manera de resolverlo. Por eso es mucho más peligroso vivir al día que tener deudas. Porque Okey. en un segundo pierdes el balance, es un malabar muy delicado, o sea, estás con las pelotitas, 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 pero si algo te distrae, algo elimina una de esas fuerzas del malabar, o sea, es caótico, explota. Es mucho más peligroso vivir al día que tener deuda. Okey. Entonces, creo que de las primeras cosas así, takeouts de esta conversación, si alguien quiere ir apuntando, es, tengo que dejar de vivir al día. No importan las deudas se resuelven tarde o temprano, pero dejar de vivir al día es algo que necesito corregir lo más pronto posible, porque eso Okey.
margen, me da maniobra, me permite moverme, estar en paz, ¿no? Sí, Aunque porque haya deuda. además como esta onda de como desde dónde haces las cosas, o sea, cuando estás viviendo al día, entonces prácticamente cualquier cosa que haces le estás haciendo por el dinero, le estás haciendo por sobrevivir. No le estás haciendo porque quieres, no le estás haciendo porque qué divertido, o sea, sino es porque, si no, no como. Sí, sí, porque Y estás eso realmente al día. sí trae esa energía, o sea, quieras o Ujú. no, sí, esa energía se percibe, ¿no? Las cosas Sí, no fluyen sí, tan bien, la neta. exacto. Estás muy separado como del gozo, ¿no? O sea, de las cosas que son como impulso para ti en tu vida, que le dan sentido, que te mueven, que te alegran, que hacen que te la pases bien. Y algunas de esas sí están amarradas con el dinero. O sea, sí está rico que de repente digas, la verdad sí disfruto un cafecito y me gusta el de este lugar en particular porque le echan el chorrito de vainilla que es mi favorito, ¿sabes? O sea, sí, algunas cosas del gozo están amarradas ahí, otras no, ¿no? Tengo una parlanchina, pero a todo lo que da. Ya sé, te estaba hace rato así pegada a tu garganta, así como de a ver. A ver si ya me hace caso. Sí, sí. Entonces, creo que esa es como la parte más delicada de cuidar. O sea, las deudas pueden resolverse sí o sí, de alguna manera, ¿no? O pagando o dejando de pagar, asumiendo un poco las consecuencias, pero eso se resuelve. El vivir día a día, no, No ahí es donde necesariamente. tienes que poner como fuerza, las ganas y todo. Entonces, pues te decía, me pasó eso y no había nadie a quien recurrir, no había nada, entonces dije, pues, ¿qué hay que hacer? Entonces dije, bueno, recortas, muy bien. ¿Cuánto puedes recortar y cuánto es sostenible eso en el tiempo? Ujú. Porque, ok, puedes ponerte a dieta todo lo que quieras, pero al mes 3 vas a decir, no manches, o sea, no puedo vivir así, no puedo vivir así. La verdad es que recortar es sostenible solamente durante un periodo del tiempo. Entonces, eso no es una buena manera de resolver las deudas. Ujú. Dependiendo del tamaño de las deudas que tengas, puede ayudarte a acercarte a la solución, pero no te va a llevar a la solución porque obviamente no estás resolviendo lo que está de fondo, que es la organización del ingreso. Ujú. Obviamente las deudas se salen de control por muchas razones, ¿no? Por ahí como que está súper satanizado alguien que tiene deudas. Y la verdad es que no. O sea, o es un idiota, porque ¿cómo es posible que tenga deudas? No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con lo buena o mala o inteligente o burra persona que eres. A veces, Responsable, irresponsable. ajá, sí, no tiene nada que ver con irresponsabilidad, a veces las cosas sí se salen de control, porque tú venías como con un ingreso y a eso te estabas ateniendo y de repente eso desaparece y entonces se te sale de control, ¿no? Y no quiere decir que seas una mala persona porque no pudiste pagar o seas desordenado o desorganizado porque utilizaste las tarjetas para cosas que no deberías. Claro que no. O sea, mis deudas eran, pagué la luz, pagué, o sea, pagué cosas que, pues como iba a venir el pues era más fácil, no, ya sabes, hacer un solo pago en la tarjeta, que así, y era más bien desorganización, ¿no? No que hubiera como estupidez o maldad, ¿no? U otras cosas de las cuales de repente nos flagelamos, ¿no? Y luego también muchas cosas nos pasan en la vida, o sea, he platicado con mucha gente para salir de deudas en estos aspectos y lo que veo es que tuvieron que ayudar a la familia y tuvieron que pedir un préstamo y eso se les cargó. Tuvieron un hijo con complicaciones, tuvieron 3 meses en el hospital, eso se les cargó, ¿no? Eso también me pasó a mí, pero Sí, también sí. lo he visto en otras personas. Ujú. Eh, o sea, hay cosas en la vida que de repente se pueden salir un poco de control, que pueden generar deudas y eso, pues, es tu responsabilidad, pero no es tu culpa, ¿no? Sí. Es Ujú. una responsabilidad que sí es importante asumir, también ahí yo digo que hay un karma financiero que sí hay que afrontar, ¿no? Pero porque el dinero está diciendo algo de ti, o sea, porque el dinero está amplificando quién eres, está diciendo a gritos qué son las cosas que tenemos que atender, ¿no? Y a veces no es nada cómodo tenerle que hacer caso a esos ruidos, ¿no? A esas llamadas de atención, sobre todo en la cartera, porque se sienten horribles. Entonces, pues yo decía, ¿cuáles son las cosas no negociables en mi vida, no? En ese presupuesto inicial, ¿no? Que hice. Yo dije,
pues las cosas de higiene íntima no van a ser negociables, o sea, no voy a utilizar, o sea, no, o algo que me haga sentir incómoda todo el tiempo, no, o sea, eso no es negociable. Entonces, o sea, prefiero comer latas de atún todo el día que negociar ese tipo de cosas. Entonces, eso puso en un lugar muy interesante cuáles eran mis prioridades, ¿no? O sea, digamos como mi mínimo eslabón. Y de ahí dije, bueno, pues este dinero entonces ya se puede destinar a pagar. Y entonces de ahí dije, pues no, lo que necesito es ponerme en play porque pues, o recortas o generas, ¿no? Todo esto fue intuitivo, ¿no? Ahora, por supuesto, lo puedo decir y puede tener un nombre y puede tener una estructura y un sistema y un método con el que ya puedo ayudar a un montón de personas y empezó, obviamente, bajándolo en el libro, ¿no? Claro. En el libro es como el libro en realidad es un mini librito de trabajo para ayudarte a iniciar en el camino de salir de deudas, ¿no? Pero salir de deudas tiene un montón de aristas que una son estas herramientas prácticas, concretas, de números, de subirte a la báscula y decir, ay, no mames, peso 100 kilos, ¿no? O sea, de hacer de hacer todas estas cosas, ¿no? Muy sencillas y muy prácticas, pero también tiene un componente emocional importantísimo, importantísimo, que la verdad es que estando sola, pues obviamente no pude resolver, ¿no? O sea, yo estaba preocupada por pagar los pesos y centavos, pero como que no estaba viendo la parte de atrás, la parte que estaba generando eso, estaba como cortando el pasto, pero no arrancándolo de raíz, ¿sabes? O sea, y está Claro. bien podar, ¿no? Está lindo que el pasto esté podadito y todo, pero no, o sea, no soluciona lo que haya de fondo. Entonces, esos han sido otros procesos que conforme he ido creciendo y avanzando y profesionalizándome en las finanzas personales, digo, yo ya traía antes de las finanzas personales background en el acompañamiento de las personas porque muchos años di clases a adolescentes y traía como otro bagaje, ¿no? Pero ahora sí he podido como sumar estas dos partes en donde de verdad lo que tenemos nosotros como persona solamente está viéndose reflejado por el dinero, ¿no? Por las circunstancias que el dinero nos está ofreciendo. Entonces es valiosísimo, incomodísimo, pero valiosísimo Ajá, poner atención a lo que me está diciendo el dinero de mí, ¿no? claro, Si estoy en este tema de las deudas, ¿qué está diciendo de mí? claro. Y yo creo que finalmente, eso era justo lo que estaba pensando hace ratito, ¿no? Decía, es que el componente mental, obviamente, y el componente emocional es tan grande en nuestro dinero, en las deudas, en las relaciones, en el negocio, en todo. Y entonces estamos como buscando información de eso, ¿no? O sea, quiero información de las deudas, quiero información de las relaciones, quiero información de las... Y lo que no quiero es echarme un clavado para ver qué me genera, qué implica para mí, qué significa para mí y cuáles son las cosas que tengo que ver y que tengo que sanar y que tengo que cambiar para que entonces esto de afuera cambie, no al revés. Sí, no al revés, exactamente. Y mira, hay muchas cosas que pueden estar revueltas. Ujú, La verdad es que es un camino difícil, individual, pero no es lo mismo caminar solo hacia tu camino que saber que hay alguien a la puerta de esa cueva y que si tú necesitas regresar, puedes regresar y tocar base y puedes volver a ir y regresar. O sea, que hay alguien que al menos ha caminado por ahí, que más o menos sabe a lo que te estás enfrentando. Es difícil hacer esa analogía porque cada camino es muy individual, ¿no? Cada persona somos completamente únicos y tenemos nuestras maneras de llegar, ¿no? Pero al menos como tocando estos lugares relativamente comunes en donde compartimos angustia, en donde compartimos esta, así me falta el aire, no sé cómo lo voy a resolver, no sé cómo lo voy a resolver. Este salto de confianza en que si lo creaste, lo puedes descrear, ¿no? Si lo claro, creaste, lo puedes resolver. Si lo creaste, puedes crear cosas nuevas. O sea, no solo lo descreo, ya, bye, ¿no? sí, No, sí, sino que sobre eso puedo crear cosas nuevas. O sea, no hay como una respuesta, ¿no? No es, la solución es 2 más 2, 4. No, 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 es que aquí 2 más 2 puede ser 7, puede ser 9, puede ser 15. O sea,
puede ser un montón de posibilidades que necesitas sí darte la oportunidad de tocar y abrir. O sea, de repente he platicado con gente y como su principal conflicto no es la deuda per se, es que es la tercera vez que está ahí, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Es la segunda vez que estoy aquí. Ujú. O sea, algo vi, pero me faltó terminar de revisar, ¿no? Claro. Em, o sea, estas cosas que de repente el platicarlos con alguien, el poder decir abiertamente, hola, sí, soy Marijoy, soy deudora, casi, casi como de Alcohólicos Anónimos, en Sí, donde te sientes comprendido, compaginado, acompañado. No importa si tienes deudas o no, sino que estás viviendo el mismo proceso de descubrimiento personal, que claro. las deudas te están acercando. Por eso el libro se llama Gracias por mis deudas. O sea, gracias porque este espacio de las deudas me acerca a mí, a lo que hay aquí adentro, a lo que me está Y a ver cosas que igual revolucionando. y ni siquiera tienen que ver con el dinero, de principio, Ajá. sino que se reflejan, ¿no? O sea, se reflejan en el dinero y dices: Sí, sí, caray", sí. independientemente de la educación que hayas tenido, de lo que viste en tu casa, de lo que aprendiste, de lo Del que nivel de estás ingreso. imitando, o de lo que estás resistiendo, que por lo o sea, independientemente de esto, o sea, hay cosas que pueden tener que ver, por ejemplo, o sea, con el valor que te das a ti mismo, que eso no tiene, entre comillas, no tiene nada que ver con el dinero, o parecería, Pero pero ¿qué tiene crees? mucho. O sea, tiene muchísimo que ver. Sí, Y claro. y mira, no es lo mismo, o sea, el nivel de ingreso puede ser altísimo y de todas formas estar ahogado en deudas. Sí. El nivel tu ingreso puede ser alto y tener unas deudas pequeñas, pero igual sentir la angustia, ¿sabes? O sea, no es equivalente el nivel de ingreso con el tipo de deudas, para nada. Es más, hay gente que necesita la deuda para progresar. Hay gente que necesita decir, se lo debo a alguien más porque si no yo no me lo compraría, jamás tendría la fuerza para ahorrar en mi paguito semanal para poder comprar el refrigerador en Electra, que prefiero debérselo a Electra y ya tenerlo, ¿sabes? O sea, hay gente que necesita la deuda para progresar, o sea, la deuda per se no es mala. Lo interesante, y ni siquiera le voy a poner malo porque no tiene como ese juicio de valor, pero lo interesante es lo que está diciendo de mí. Claro. O sea, desde dónde me estoy acercando yo a este instrumento financiero. Oye, y además hay una cosa que a mí me parece súper interesante porque creo que todo este asunto de la deuda tiene emocionalmente una carga durísima, ¿no? O sea, hasta la palabra, o sea, hasta la Sí. palabra deuda, como, o sea, cuando alguien se muere, dicen, ¿no? O sea, sus deudos son, o sea, la esposa, el hijo, o sea, como la persona que queda. Entonces, estaba buscando en el diccionario, ¿no? Que decía obligación moral contraída con alguien y obligación que alguien tiene que pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona, algo por lo común dinero, ok, pero hay una que me llamó muchísimo la atención. Pecado, culpa u ofensa. Perdónanos nuestras deudas. Ujú. O sea, así como perdona nuestras ofensas, como si la deuda realmente fuera una súper ofensa a Sí. la vida, a quien sea. Entonces la Y carga no, es fuerte. y no es. No es. O sea, no es. Hay deudas que obviamente tienen una garantía de respaldo, ¿no? Ujú, Y entonces eso sí tiene una carga más complicada porque vas a tener que regresar ese bien o la casa o el coche o sí, lo que sea. Pero hay deudas que son de consumo que no tienen esa carga, que es ujú, donde la mayoría de la gente se atora, que son las tarjetas de crédito. ujú, Entonces, cuando tú separas el tema financiero de toda la melcocha, mengambrea de emociones, ¿no? ujú, Es mucho más fácil dar ese salto. Y entonces tener deudas, si las necesitas, completamente medidas y cuidadas, como por ejemplo, si quieres atreverte a comprar una casa, que es una gran hazaña, ¿no? Por ejemplo, eso puede ujú. estar medido y cuidado. Y es una deuda. Y eso no tendría por qué hacerte sentir mal, ¿no?
claro, Pero estas otras deudas que aparte no tienen garantía, o sea, no es que te vomito lo que me comí o te doy la ropa que me puse ya usada, no, 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 no tienen como esta garantía, la garantía eres tú. Entonces ahí es donde se engancha el tema emocional, claro. Mi ahí es donde se palabra, engancha. es mi Ajá, palabra, es mi ¿no? palabra, es mi karma financiero, qué pinche vergüenza, ¿no? Sí, Y claro, sí, hay muchísima vergüenza en estos procesos, muchísima vergüenza que hay que soltar, porque sí, la verdad es que uno no toma decisiones pensando que lo está haciendo mal. claro, Nadie en su ni sano para juicio hace fregar, eso, ni ¿no? sí, claro, sí, ni para atorarte tú No, mismo, no, ¿no? Así de, ¿cómo le hago? nadie. ¿Cómo le Para hago para chingarme. complicar la vida? ¿Cómo le hago para ponerme No, el pie? Pues no, por supuesto que fíjate, no, a mí con nadie en su sano juicio hace eso. en su sano y desde el consciente, ¿no? Pero Desde fíjate el que consciente, por supuesto que no. Desde el hay una inconsciente sí. exacto. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención con el asunto de las deudas. En mi caso, en algún momento me di cuenta que o sea, que había algo ahí que nunca había visto, que no me acuerdo, o sea, una noche de esas que no puedes dormir y que estaba, o sea, no sé ni en qué andaba, para que me entiendas, o sea, no sé si estaba pensando específicamente en esto, pero fue así de, no me acuerdo si alguien se había muerto, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo. Pero el chiste es que me vino este pensamiento de, yo cuando me muera no voy a tener absolutamente ninguna deuda. Y en ese momento me llegó no manches, o sea, mis deudas de alguna manera, en algún nivel me mantienen viva. Porque si no tengo ninguna deuda, entonces ya me puedo Ya morir. me puedo morir en paz. O sea, ese es el tipo de cosa, o sea, el tipo de cosas que tenemos guardadas ahí como en el subconsciente que dices, no, o sea, ¿qué- ¿estoy loca? ¿O qué me pasa? No, ¿No? no, O no, sea, no, no. Las personas solemos poner cosas atrás, de atrás, de atrás, de atrás, donde nadie limpia. O sea, exactamente, exacto, exacto. las personas de repente podemos poner cosas muy atrás e incluso hay unos temas súper interesantes de epigenética que de alguna manera científica están dándole razón a este tema de las constelaciones y de todas estas lealtades familiares en donde de repente la deuda puede ser un estilo de vida familiar y que si tú te sales como de ese carril, te autocortas de tu núcleo familiar, cosa que las personas no queremos hacer porque las personas somos gregarias. Entonces, Claro. inconscientemente, es posible que esas deudas, no siempre, pero es Ujú. posible que esas deudas estén también amarradas con temas familiares por las cuales no las quieres soltar y te encuentras por segunda vez o tercera vez o incluso más Sí. en estos lugares en donde hay un componente de lealtad hacia alguien que no hemos podido ver, pero que nos mantiene en este lugar para sentirnos queridos, para sentirnos aceptados, para Parte sentirnos del clan. ajá, que pertenecemos a esta Exactamente. familia. Y es muy difícil de repente ver eso solo, tú solo como hongo. ¡Au! Me mordió, ¡au! Me mordió. Claro. Sí, sí, sí. Es muy difícil ver esas cosas sola, o sea, la verdad es que sí, la primera vez hice todo mi plan, bajé los números, tarará, hice todas mis acciones, me declaré en bancarrota, me ofrecieron quitas, pagué las quitas, liberé el karma, porque me hice responsable de lo que había asumido, me hicieron una oferta en la cual ellos estaban de acuerdo, entonces yo pude estar de acuerdo, o sea, si hay alguien a quien tú le debes y ese alguien te ofrece una opción de salida, Ujú, ese alguien debe estar de acuerdo y tú tienes que estar claro. de acuerdo, se queda ahí como saneado, zanjado el asunto, ¿no? Ujú, Pero de nuevo estoy aquí, ¿no? Y entonces hay algo que en el camino no vi, ¿no? Hay algo que claro. en el camino no vi. Claro, obviamente pasaron otras cosas, otras circunstancias, temas de salud y cosas importantes que hubo que atender que requirieron recursos, ¿no? Y por eso regreso un poquito al punto de lo importante que es no estar al día, porque no estar Claro. al día te permite cierto movimiento. Y aún así, aunque yo no estuve al día, por 3 años
estuve sacando dinero de mis inversiones. 3 años, una maravilla. Ahora ya se acabaron, ¿no? Ahora ya se acabaron y tengo que construir. Pero mientras pasaron prácticamente casi 3 años, ¿no? 2 años, como 11 meses o por ahí, casi 3 años, en donde yo estuve viviendo de todo eso que no era vivir al día, que había construido previamente. Pero llegó un momento en donde eso también ya se agotó, porque, ay, está sonando la alerta sísmica. Está sonando la alerta sísmica. Y bueno, pues ya que esta transmisión y esta grabación sigue estando de lo más atropellada, afortunadamente fue nada más alerta y alarma y no pasó Sí, nada. no pasó a mayores. Entonces, pero qué cosa, pero es que de veras, o sea, y yo de verdad insisto, o sea, de verdad insisto que hay veces que, o sea, hay temas que tienen tanto que ver y que nos mueven tanto a tantos, que pasan estas cosas. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy dando sesiones, ya sean personales o sean grupales, y entonces empezamos a hablar así de un tema como escabroso, o sea, en ese momento empieza a haber problemas en la transmisión, o sea, justo en ese Se momento. va la señal. Sí, me Sí, decía esas un amigo paciente, ¿no? Me decía, es que de repente estoy en sesión contigo y dice, haz de cuenta que me vas a dar los números de la lotería, ¿no? Y es así como que estoy esperando y se queda friseado y de repente, y 8. O sea, sí, ya se me fue. O sea, todo lo importante ya se me fue. Pero Sí. bueno, entonces estábamos platicando yo lo que te iba a preguntar, o sea, lo que yo tenía en mente es justo ahora que está tu pequeñita ahí contigo. Dices que más o menos 3 años estuviste viviendo del asunto o sea, de tus inversiones que tenías. Y yo sé que el hecho de que esta pequeñita esté con ustedes en este momento movió muchas cosas, Sí, muchas. en todos sentidos, o sea, en el Ujú. mental, en el emocional, obviamente en el económico, o sea, en muchos Sí. sentidos. Entonces, o sea, igual y ahorita la revisión, ¿no? O sea, el regresar y el revisar, pues digo, tendrá mucho que ver con eso, ¿no? También seguramente. Tiene que ver, normalmente cuando la vida nos pasa, es Ujú, porque trae como muchas cosas desde muchos ángulos. O sea, ujú. la verdad es que yo creo que el dinero es la mejor y más fácil manera de entrar a todos tus monstruos. Qué Sin fuerte, sí, sin pero tal sin cual, que tengas sí. que entrar como a temas emocionales más duros, creo que el dinero es la mejor y más fácil manera de decir: "Aquí hay algo", y lo puedes Ujú, atender antes de que se haga gigante, ¿no? claro. Antes de que se haga mucho más grande, pero, pues, el dinero tiene esa bendición, digamos, ¿no? Esa ventaja, que Oye, es como la manera más rápida de hacer visible algo invisible. a mí me llama mucho la atención que de repente hay gente que dice, es que de repente tenía, o sea, una deuda de 2 millones de pesos, ¿no? Pero, o sea, digo, si es alguien que tiene empresas, que tiene inversiones, que tiene, o sea, igual y medio te hace sentido, pero de repente te encuentras con gente que, no quiero decir que tenga el salario mínimo, ¿no? Pero que vive en una vida así como bastante promedio y que de repente deben unas cantidades que dices, ¿en qué momento? El sistema te lo permite, ese es el asunto. Sí. Y la verdad es que yo siempre digo, los bancos hacen súper bien su trabajo, o sea, las Claro. instituciones financieras hacen muy bien su trabajo y de hecho está así como muy poco platicado, pero las instituciones financieras están quebradas. Ujú, O ujú, sea, las instituciones financieras quieren captar ahorradores porque en teoría ese es el dinero que le prestan a las personas. Pero ujú, hay algo que se llama reserva fraccionaria, ujú. que es justo que los bancos te pueden prestar sin que tengan respaldo ninguno. Entonces Sí, porque inventan dinero. antes estaba el equivalente en oro, ¿no? O sea, el banco Ajá. tenía el equivalente del dinero que manejaba o sea, sustentado por oro, pero hace mucho tiempo que ya Ajá. no es así. Muchísimo tiempo que no. O sea, hace más de 40 años de eso.
No me acuerdo Ujú, exactamente la fecha en el que ujú, se hizo ese cambio de respaldo en oro, tiene un nombre muy, muy particular, pero ese respaldo que lo daba el oro, se hizo un cambio y dejó de respaldarse, ¿no? Entonces ahora realmente la moneda está respaldada por los gobiernos, o sea, por pues, la, digamos, solidez con la que se percibe un gobierno de un país o de otro país, etcétera, etcétera. ujú. Y por eso existen estas fluctuaciones monetarias en donde una noticia política en algún país pueda mover tanto el valor de una moneda referente a otro, porque obviamente pierde solidez, pierde un montón de cosas, ¿no? Claro. Está como muy ligado a temas políticos, ya no tiene un sustento o un respaldo, ¿no? Pero no Económico te real. parece, o sea, a mí lo que me parece así como súper loco del asunto del dinero es que, o sea, digo, no tengo dinero aquí, ¿no? Pero no tengo dinero. Pero, o sea, tengo aquí una moneda de 5 pesos y esto, si yo lo trato de vender, no vale 5 pesos. O sea, No. el otro día escuchaba, o sea, el dinero es una idea. Ujú. ¿No? El dinero es una idea. Y ahora, con todo este asunto, a mí, por ejemplo, la verdad es que el dinero en efectivo me encanta. O sea, a mí sí me encanta como, o sea, como sentir el dinero y Ajá. moverlo, me encanta. Pero cada vez, o sea, el dinero es, pues, ¿qué? O sea, si Ceros y ahí unos está, en un o sistema. sea, si ahí está en el aire, ¿no? O sea, si lo traes un Ceros y unos en un plástico. sistema. Traes un plástico con el cual puedes pagar, pero entonces, o sea, se puede. Y entonces de repente, a mí, por ejemplo, híjole, cómo me acuerdo, hace muchísimos años yo estaba en Banco del Atlántico Uy, y un día, te lo todo juro un así, océano de todo posibilidades. un océano de posibilidades, y te lo juro que un día llegué a mi sucursal, yo trabajaba en Polanco, llegué a mi sucursal y mi sucursal ya no existía. O sea, así de, Smiuskis. Ya la sucursal estaba cerrada, así y yo así de, ¿cómo que mi banco ya no existe? ¿No? Y entonces, o sea, se volvió Vital y después se volvió HSBC. A HSBC me tocaron esos pasos, ¿no? Ajá. Pero el día que yo llegué, y digo, evidentemente no es que tuviera así como que las millonadas ni nada, porque pues obviamente estaba viviendo al día, yo creo que tenía como, no sé, 21, 22 años. Y pero ese impacto de llegar así de, y mi sucursal ya no existe, o sea, ¿qué onda con este asunto de que nuestro banco ahorita ya han quebrado además, ¿no? O sea, varios bancos, estamos viviendo en una época súper extraña. Estamos Súper viviendo en una extraño. época. El dinero es, o sea, como ficticio. Ajá, exacto, exacto. El Y dinero entonces es ficticio. me parece maravilloso esto que tú dices porque finalmente, como dices, es como la mejor herramienta para él porque es ¿qué? O sea, Sí, el billete porque así como tal. el común denominador eres tú. O sea, el común Ah, denominador en mi vida soy yo. O claro, sea, sí, sí, no por son las supuesto. otras personas. O sea, hay coaches de finanzas ricos y hay coaches de finanzas no tan ricos. Hay contadores ricos y hay contadores pobres. Hay financieros ricos y hay financieros pobres. O sea, el común denominador en mi historia soy yo. O sea, si yo soy pobre siendo coach de finanzas personales y trabajando en dando clases y el común denominador soy yo, ¿no? Si Tal es la cual. tercera vez que estoy en deudas, bueno, en mi caso es la segunda, ¿no? Pero si es la tercera o la cuarta, el común denominador soy yo, no es el banco, no es la cantidad de dinero, el común denominador soy yo. Claro, Es mi por tercer supuesto. matrimonio, mi quinta pareja, el común denominador soy yo. Fíjate que justo, en el de ahí está esta técnica de Ho'oponopono, ¿no? Que habla de Ajá. tomar total responsabilidad y todo. Y justo cuando yo doy esas clases, lo que digo es eso, porque me llama mucho la atención, y cuando llegué a mi clase de Ho'oponopono, lo que decían es: "¿Cuál es el común denominador de todos tus problemas?".
del que sea, o sea, pareja, dinero, salud, o sea, ¿cuál es el común denominador? Entonces, eso quiere Ah, decir que no es el sistema, no es la vida, no es el universo que está conspirando a mi favor o en contra, no es, o sea, y sí puede ser todo eso, pero sobre todo por cómo te aproximas tú a todo eso. claro, O sea, porque sí puedes tener la peor historia del mundo, ¿no? Y puedes verlo como una tragedia o como una bendición. Depende de dónde te pares tú, fíjate que eso ¿no? que estás, Por, sí, es, por eso, por eso soy, sé que ese título de ese libro no es bestseller, pero es la neta. Pero para mí es la neta del planeta. Es que gracias a mis deudas, ahora puedo elegir diferente, sí, porque lo puedo ver y por eso elijo prosperar. Ya sé mm, que ese título no va a ser bestseller, no importa, no va a ser número uno, o a lo mejor sí, ¿no? No, esa es la vida me sorprende. sí, Pero sí, a lo que me refiero es justo a eso, a que gracias a esas situaciones yo puedo elegir diferente. Yo sí. puedo elegir dónde pararme, cómo afrontarlo. Fíjate que eso que estás diciendo me parece, o sea, es algo que he traído en estos últimos días, porque hay muchas veces que la gente piensa de, o sea, elijo diferente, significa me voy a vivir al mundo de caramelo, donde todo es lindo, donde todo es perfecto, y entonces no me hago cargo absolutamente de nada porque todo es perfecto y porque todo pasa por una razón y porque nada No, más voy a ver lo bonito de la situación y no tiene nada que ver con eso, o sea, no, no tiene pero nada que sí ver con eso. creo que tiene, o sea, para mí, esto que te dicen es que todo es una elección. Y entonces, o sea, tú eliges si lo ves como una tragedia o si lo ves como una bendición. También me parece poco profundo, pero sí creo que a fin de cuentas, sí es una elección. Lo que pasa es que no está como bien dicho, ¿no? Pero sí es una elección porque sí tenemos esta decisión de esto me va a matar o de esto voy a salir transformado, ¿no? O sea, de aquí voy a salir con algo completamente diferente. Y esa es la elección, Yo creo que la elección es, ¿me pongo en camino o lo evito? es lo que te digo. Y el Porque evitarlo te va a llevar estar ahí, sí, porque a estar lo ahí, mismo. Ujú. o sea, yo la verdad me cuesta trabajo, así como tú lo estás planteando, decir, yo estoy eligiendo mis deudas, No, mínimo, no, 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 no. ay, Es, o que- es sea, que esto es justo lo ¿no? que te digo que Yo no, estoy o sea, eligiendo mi niña con síndrome de Down. Ay, híjole, no, o sea, como que ahí me cuesta trabajo, pero sí estoy eligiendo aceptarlo. exacto. O sea, Es que sí eso es estoy justo lo que eligiendo te digo, ponerme ajá. en play con lo que la vida me está ofreciendo. Ujú. No estoy eligiendo hacer pausa, estoy eligiendo victimizarme, eso sí lo estoy eligiendo. Tal vez Ese las es, cosas que pasan alrededor no lo puedes controlar, porque aparte, yo creo que los seres humanos somos poderosos, sí, pero no somos omnipoderosos. Tendríamos que ser el conjunto de todos para ser omnipoderosos. Yo ujú, creo que tú tienes tanto poder como yo tengo poder, como mi esposo tiene poder, como mis hijas tienen poder, y esa suma de poderes de repente es como una estira y afloja entre unos y otros. No es que yo sea súper poderosa y entonces ahora pueda hacer que mi esposo deje de ser irritante. No, por no, ejemplo, eso está dentro de su campo de poder, ¿sabes? claro, No dentro de mi campo de poder, sí. aunque sí sea poderosa. Pero, ¿sabes qué? Es que justo, o sea, o no sé si me malentendiste, pero lo que digo es eso. O sea, yo este No, no, asunto justo te de, estaba es dando que la razón. eliges tus enfermedades, no me jodas. O sea, eliges no. De repente la vida pasa. O sea, Sí, la yo sí vida creo que a pasa veces la vida pasa. y la Y elección eliges, está en lo que haces con eso, ajá, pero y no si en lo que eliges pasa. amargarte, Exacto, amargarte o alegrarte lo veo difícil, ¿no? Pero si eliges amargarte o estar en paz, si tienes cáncer, sí lo puedes elegir. Eso sí lo puedes elegir, sí. ¿no? Y Sí, la manera como a lo lo mejor vives. sin darte cuenta, muchas de tus elecciones te llevaron a ese lugar.
pues si te llevaron a ese lugar, puedes deselegirlas. O sea, Sí. ¿qué es lo que pasa un poco con las deudas? A lo mejor muchas de tus elecciones inconscientes te llevaron a este lugar porque pensaste que era más fácil sacar una nueva tarjeta para pagar la otra, ¿no? A lo mejor esa fue una elección como muy inconsciente, pero ahora lo puedes ver, ahora puedes hacer algo al respecto. Sí. Antes no, porque nadie en su sano juicio elige meterse la pata a propósito. Por favor. Oye, y cuéntame una Nadie. cosa, en este camino que llevas en el asunto de las deudas y apoyando a tanta gente, que me gustaría mucho bueno, la gente que te quiera seguir y que te quiera encontrar, estás como Marijó Codesal Codesal, ajá, en tus en las redes redes y sociales. tienes Educación Financiera Integral. Educacionfinancieraintegral.com, ahí es donde está el acceso a todas las cosas de Todo lo educación que te... financiera. Ajá, Y exacto. ahora en mayo, el próximo miércoles, 17 de mayo, el 24 y el 31, tengo sesiones informativas para el siguiente grupo de coaching Grupal. grupal, Ok. para Y... salir de deudas, Verde. para salir de Oye, deudas. y en este expertise que tú tienes con el asunto de las deudas, ¿qué es lo que más ves en la gente que tiene deudas? Lo Mucha que más, vergüenza, porque me imagino que hay de todo un poco, ¿no? mucha vergüenza, mucha Ajá, vergüenza. O sea, me ajá. siento súper avergonzada, la más idiota del mundo, de no poder salir de aquí. Ujú. Eso es como lo que está como súper subyacente, ¿no? O sea, como ahí abajo en las profundidades. Porque por arriba como que lo que parece es estoy desorganizada o no Claro. he sabido utilizar mis recursos o no lo he utilizado de manera inteligente o Ujú. tomé, te digo, malas decisiones como con poca educación financiera o con poco conocimiento, que ahora veo que me explotaron en la cara. Claro. O sea, eso es como lo que está por arriba. Pero Sí. abajo lo que está es, o sea, soy nefasta, o sea, soy nefasta, no sé hacer Ujú. esto, qué vergüenza, o sea, qué Claro, vergüenza cómo me metí aquí. Y luego también pasa, como hay mucha vergüenza, no lo queremos platicar con nadie. Entonces no podemos pedir ayuda, claro. no lo queremos platicar con nadie, no podemos pedir ayuda porque, ¿qué van a decir los ¿Qué va a decir mi esposo si se entera? ¿No? Claro. Aparte este tema de Mucha que gente me llega así, y sí, claro. lo entiendo, Con el lo asunto entiendo. de las parejas, ¿no? O sea, que es así de es un tema que nunca jamás, se habla, y mucho menos si no estás casado, cuando No. en realidad, pues, debería de ser como de los primeros, ¿no? O sea, de los Pues es más fácil primeros. hablar de sexo que de dinero. Tal cual, tal cual, Es tal más cual. fácil hablar de sexo que de dinero. Es Oye, más fácil irte a la cama con alguien que ir a su estado de cuenta. eso es súper real. Es verdad, es verdad. Por eso o sea, hay más vergüenza, mucha más vergüenza. Claro. O sea, es algo que no puedes ni siquiera atreverte a pensar de ti mismo, o sea, ¿cómo? No. Cuando Oye, aparte todo el contexto, que ahí ya hemos hablado ahorita de lo de decidir, tú decides, todo el contexto te ayuda a que decidas mal, a favor claro. de las instituciones financieras en lugar de a tu favor. Claro, porque además, o sea, finalmente las instituciones financieras muchas veces tienen esta onda de saber decir exactamente, o sea, de poner tu dolor en palabras para que te identifiques y para que digas: "Ay, con esto ya la armé". Y Ajá, pues sí, soy sujeto no. de crédito de 300,000 pesos o de 1,000,000 o de 5,000,000 o de 100,000,000. Soy sujeto de crédito, güey. Y no, es una trampa, ¿no? Sí, sí, sí. Una Oye, trampa para tapar esa vergüencita que también está ahí, porque a todos nos da vergüenza hablar de dinero. ¿Por qué? Si tengo mucho, qué vergüenza, no vayan a pensar que soy. Si tengo poco, no, qué vergüenza, ¿qué van a pensar? O sea, y qué a mal todos nos da gusto. vergüenza. Qué mal Sí, gusto, ¿no? O sea, qué mal sí, gusto, preguntar sobre estos temas, y qué mal gusto hablar de este tema. O sea, si el dinero es de sí. mal gusto, pues entonces, ¿cuándo? Caramba, ¿no? Y para las Oy mujeres, peor.
Bueno, no sé, la verdad es que no sé cómo se manejan los hombres en este sentido. No sé si realmente como que sea un tema que compartan como con más facilidad, no lo sé, la verdad. No sé si lo comparten con más facilidad, pero sí hacen notar si tienen dinero o no tienen dinero. Ok. Y si un hombre está mal económicamente, bueno, debe de ser, o sea, ahí es donde Peor que para las prefiero, mujeres. Ajá. o sea, prefiero Peor que estar, para las mujeres. Sí hay más suicidios en hombres que por deudas que en mujeres. Eso es verdad. ok, sí, sí. Sí, o sea, sí es algo de vergüenza que los hombres de repente ya no pueden asumir y prefieren salir Bueno, de este yo de plano. hecho sí lo he visto como en varias series o películas o tal, ¿no? O sea, que es tal el estado al que llegan los hombres de, pues eso, o Que es sea, de mejor no. vergüenza, de porque jugaron, porque no, o sea, haya sido como haya sido, pero que a fin de cuentas, o sea, están en mucha deuda y que ya no pueden subsanar esto y que prefieren volarse los sesos, ¿no? Antes Sí. de enfrentar. Qué fuerte. Bueno, ok. O sea, dices la vergüenza, ¿no? Pero como o sea, en lo que realmente está pasando en las personas, eso es a lo que me refería. O sea, sí, eso es lo que genera la deuda, ¿no? Mucha vergüenza. Pero, Ujú. o sea, cuando la gente puede resolver eso y puede ver así de, ah, ok, estoy viendo que es falta de amor o que no me voy a morir con deudas, entonces, ¿no? O sea, mejor creo deudas para no morir. O sea, como en este tipo de cosas, ¿hay algo como que sea muy común que veas en las personas? Mm, Amor propio, no sé. yo creo que como que nos sentimos más inteligentes de lo que en realidad somos. Okey. O sea, no quiero ningunearnos porque no, la verdad es que No, no. todos tenemos como un autoconcepto propio, ¿no? Sí. Pero ese autoconcepto de repente puede estar como muy movido o como que la brújula un poquito desviada, Cargada. ¿no? Cargadita hacia algún lado, ¿no? Que nos limita para ver nuestras reales capacidades y nuestra real capacidad de ejecución. Y entonces Ujú, a veces tomamos deudas que ujú. creemos que podemos sacar adelante cuando no las vamos a poder sacar adelante. O sea, medimos mal nuestras fuerzas. Okey. Y creo que tienen que ver con el autoconcepto que tenemos. O Claro, a sea, fin de cuentas. Ajá. ¿no? Pero qué chistoso, o sea, Sí creo que que lo puedo salvar y realmente no tengo la capacidad, ¿no? ajá, qué chistoso porque yo la verdad es que hubiera, o sea, pensaría que muchas veces el autoconcepto que tiene la mayoría de la gente es más bajo, pero lo que estás diciendo tú es que no necesariamente. No necesariamente. Claro Ujú, que, obvio, o sea, si te pones a revisar, sí puede haber gente que esté tapando un dolor comprando cosas, ¿no? claro, sí, Que son, sí. por ejemplo, un poquito las compras compulsivas, ¿no? Que Ujú, eso sí te puede llevar a deudas, sí, ujú, ¿no? ujú, O las compras innecesarias por la gratificación inmediata, ¿no? Ahorita siento súper, ¿no? ujú. O estoy medio deprimidona, voy a ir a comprarme algo para arreglarme y verme bonita, ¿no? Claro, O sea, claro que hay como todas esos paliativos, pero en sí, realidad es que no estamos midiendo nuestras fuerzas. O okey, sea, si tú vas a comprarte un litro de helado una vez porque estás deprimida, ok, pero si tú estás yéndote a comprar litros de helado cada semana, por eso digo que el dinero es la manera más fácil de entrar a qué está pasando contigo, porque si tú sigues al dinero, follow the money, y ves 17 litros de helado, ajá. ¿no? Puedes Para mi decir, ay, ¿por qué estoy depresión, comprando? Ajá, ¿por qué estoy comprando tanto helado, no? Ni que me gustara tanto. O no sé, ¿no? No sé. sí, Pero es porque no medimos nuestras fuerzas. O sea, se nos olvida, se nos olvida. claro, ¿Hace cuánto que compré helado? Uy, hace un chorro. Y pasaron 3 días o una semana, ¿no? Se sí. nos olvida. Oye, No eso mismo medimos nuestras fuerzas. que mucha gente dice de, apuntar cada peso que sale, ¿tú qué opinas al respecto? Yo digo que es una tortura.
pero, pero que sí se debe hacer al menos una vez al año. Porque Okey. una vez al año sí te permite, durante 30 días, que es más o menos como el ciclo del dinero que tenemos, en general las personas, porque pues más o menos en 30 días pagaste la luz o pagaste el agua o así, ¿no? A lo Ujú, mejor hay cositas como bimestrales, como el caso de la luz, pero normalmente en el ciclo de 30 días, más o menos es como tu flujo de vida, digamos, ¿no? Más o ujú. menos haces las mismas cosas, los fines de semana, ta, 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 y puedes encontrar patrones. Entonces yo digo que sí es importante hacerlo una vez al año, porque conforme vamos avanzando en la vida, nuestras prioridades van cambiando y la etapa de vida va cambiando y nuestros intereses van cambiando y muchas cosas van cambiando. Yo digo que el peor piropo que te pueden decir es, ay, no has cambiado. No, sí, sí, la verdad es que año con año uno cambia, ¿no? Y es Claro. de esperar que uno Ujú. cambie, Y la de verdad, festejar. y de festejar que uno cambie, mejore, crezca, ¿no? No sé, Sí, otras sí. cosas. Y por eso digo que es importante al menos una vez al año sí seguir el dinero por 30 días, ¿no? Ujú. O en épocas específicas en donde se disparan los gastos, como meses donde hay muchos cumpleaños familiares, o las navidades, o las vacaciones. Esos tipos de eventos así, como esporádicos, vale la pena hacer ese seguimiento de gastos, porque puedes decir, ándale, estas vacaciones que me la pasé bomba, me costaron tanto, quiero unas vacaciones iguales o mejores, ya sé cuánto tengo que poner, ¿no? O sea, en ese sentido, me choca la palabra control de gastos. Me parece horripilante. O sea, Sí, yo digo que hay que seguir al dinero. Sigue al sí, tal dinero cual. porque te va a decir de ti. O sea, te va a dar información maravillosa de ti misma. Entonces, una vez al año, época normal, sigue el dinero. En temporadas extrañas, ¿no? Donde se mueven las cosas, sigue el dinero, sigue el dinero. ¿Es complicado? Sí. ¿Vale la pena tener un sistema que te ayude a facilitarlo? Sí, mil veces, mil Claro. veces. Porque si no lo tienes en un papelito, dos gastos en el celular, medio lleno el Excel, no, o sea, ten un sistema. Claro. O juntas todos los papelitos en una bolsa, o tienes un Excel, o lo usas en tu celular, todo igual. Nada de que todo regado por todos lados. Claro. Entonces, eso sí ayuda, o sea, sí estoy a favor, aunque vivir contando chiles está del nabo, ¿eh? O sea, no lo recomiendo ni tantito, pero Sí, vale la pena eventualmente en ciertos aspectos, sí, porque te dice de ti, claro. No, y ese te ayuda a crear además. yo sí creo que de repente, o sea, en ciertas cosas el dinero es como, o sea, como un bebé, ¿no? O sea, ¿estás pendiente o no estás pendiente de un bebé? Eso no quiere decir que estés así en la cuna viendo a ver si respira o no respira o eso, o sea, es como ¿no? Qué horror, imagínate. Exacto, o sea, es como, o Pero sea, cuando está recién nacido, sí. O sea, cuando está recién nacido, sí. Es que tienes razón en la analogía de que es como un bebé, pero ujú, también tú como mamá vas creciendo y el exacto, bebé también va creciendo. Entonces, sí, en tu caminar financiero, hay épocas en donde sí tienes que estar así, o sea, claro, sí o si tienes se que estar viendo enferma o si si, respira, ¿no? Ajá. O si se le hizo un hoyo a tu cartera. sí, O, exacto, o exacto, sea, exacto, si de sí repente hay resulta que, épocas. ajá, Ajá, sí hay épocas en donde sí tienes que estar pendiente y otras conforme tú vas creciendo y vas aprendiendo y vas teniendo herramientas, puedes ir dejando que juegue, dejando que se suba la resbaladilla, dejando que se exacto. reviente, ¿no? Se cayó, se pegó ahí, le sobas, ya está, ¿no? Te sobas tú, te sobas tú el alma porque también te duele horrible cuando se revienta, te sobas tú, Claro, ya, sí, sí, siguiente tema, ¿no? Pero porque así es vivir, ¿no? O sea, como que la gente piensa que el dinero es algo fijo y por eso los presupuestos no funcionan, por eso o sea, las estrategias, los planes de ahorro sucumben, porque no puede ser fijo, el dinero es vida, el dinero es la vida y se mueve así como con la vida. Por eso es tan sí, importante seguirlo una vez al año, por eso es importante tomar decisiones como con un poquito más de calma, ¿no? claro. Porque se va a mover. ¿Y qué quiero que esté haciendo? O sea, yo le voy a dar los parámetros y yo lo voy a educar, nada de que se vaya por la vereda tropical. Aquí en esta casa se come con la boca cerrada, nada de que te vas por 7 litros de helado el dinero. O sea,
no, Exacto, exacto. no, Sí, 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 ese es como mi punto, ¿no? Pero tampoco quieres, o sea, tenerlo así, que me sea, o asfixia, sea, ese lo asunto del asfixia. control de gastos y todo, o sea, porque entonces pasa exactamente igual que con los niños, o sea, o con las parejas, ¿no? O sea, mal manejado y todo, o sea, que es que lo quiero apretar tanto y lo quiero tener tanto aquí, que lo único que está pasando es que se va a querer escapar en cualquier momento. Sí, la verdad que sí. Por eso es importante, dentro de lo que tú eliges, haya espacio para el gozo. O sea, que el dinero sea parte de comprarte 5 litros de helado, no 17, ¿no? O 2 cafés de Starbucks, no diario, ¿no? O lo que tú elijas. Si a lo mejor tú eliges diario y generas ese presupuesto para eso, esa bolsita, a mí me encantan las bolsitas, esa bolsita para esas cosas, hazlo, para eso es el dinero, ¿para qué fregados trabajamos todo el día? Todo eso, o sea, si no para gozar la vida, o sea, ¿qué tenemos que esperar a cumplir 65 para vivir? No manches, no. O Ay, sea, no. no. Para que cuando ya finalmente me retire, Ajá, 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 ¿no? Está bien que yo quiera vivir bien en esa época en donde ya no quiera generar tanto dinero, ya no esté preocupada por estar persiguiendo la chuleta, está bien, pero no se trata de que eso me ponga a pan y agua ahorita, sí. No, tal porque qué cual. tal que no llego a los ¿Qué tal sesenta y que no cinco y llegas? todo, Claro. Pero ¿y qué tal? O sea, eso por un ¿no? lado, ¿no? ¿Qué tal que no llego a la jubilación? Pero ¿qué tal que llegas a vivir 100 años? 80, O sea, 100, ¿no? Mi papá, o sea, yo que vengo de una familia tan longeva, o sí, sea, aquí el promedio así leve son 90 y promedio como 94, yo creo. no, pues sí te queda largo todavía. Y ahora que la gente vive más años, o sea, que la esperanza de Sí, vida es, o sea, te lo juro, manejó que a mí me hacían de repente este ejercicio de, imagínate que estás en el último día de tu vida y entonces estás en el ataúd y yo decía, okey, ¿no? El día que ajá, me hicieron esa pregunta de, o sea, ¿qué pasaría si pudieras vivir 200 años? Dije: "Ay, qué cansado. cabrón". O sea, ¿cómo tendría que ser mi vida? Eso te lo juro, que ese asunto del ataúd y qué es lo que quieren que digan, sí, sí, me vale madre, o sea, finalmente yo ya no voy a estar aquí, o sea, ya no. Pero esta onda de, o sea, imagínate que llegas a, no sé, Ajá, o sea, a 100 años. Imagínate, además de qué cuáles son tus cansado. creencias y todo lo que tú quieras, porque finalmente, o sea, ¿cuántas personas conoces que hayan llegado a esa edad y que hayan tenido una vida que a ti te motive? Pues igual y no muchas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Pero para mí, te lo juro que ese sí fue o sea, dije: "Güey, ¿cómo tendría que ser mi vida para que yo esté lo suficientemente contenta y disfrutando? ¿Cómo tendría que cuidar de mi cuerpo? ¿Cómo tendría que, o sea, cómo tendría que ser y hacer para que entonces me durara tanto, ¿no? O sea, la vida, la las ganas de vivir, el dinero, Sí, o sea, la inspiración, la o sea, energía, no. todo, exacto. Sí, Ay, no, sí está Marijo. cañón. Oye, pues está padrísimo. Yo te agradezco de verdad infinitamente que a pesar de los atropellones y de las alarmas y de todo, Hayamos podido tener esta conversación. sí, hayas estado aquí conmigo. Te agradezco de verdad mucho, muchísimo y, pues espero que pronto nos veamos de nuevo para platicar y Claro que obviamente sí, te sigo y, pues, gracias por compartir, porque creo que a fin de cuentas justo ayer platicaba con mi hermana y le decía, es que, o sea, hay caminos que no puedes seguir porque nadie los han dado, porque son tus caminos. Pero este asunto de la compañía, o sea, de ujú. estar con alguien que esté ahí contigo y que te diga, vas, o sea, y si Sí, necesitas algo, aquí estoy, ¿no? No te puedo decir cómo porque no sé, o sea, porque yo no soy tú, yo no estoy ajá, parado en tu, ¿no? Pero aquí estoy y yo lo que veo es esto y esto, sí. ¿no? Y eso Ujú. te puede contribuir, a lo mejor con eso tú puedes armar el rompecabezas. Yo nomás soy como te acerco las piezas y a lo mejor para ti tienen sentido,
¿no? Claro, por supuesto, porque yo, o sea, yo de verdad lo que siempre digo, yo no creo que los asesores de Carlos Slim tengan más dinero que él. No, O no sea, yo creo. no creo que el entrenador de Michael Jordan haya jugado mejor que él, pero es esta capacidad que de repente tenemos, o sea, para ver y decir, a ver, o sea, Desde afuera, sí, desde afuera. sí lo puedo ver, o sea, sí lo puedo ver y sí te puedo apoyar y sí te puedo acompañar. Y la mejor persona para acompañarte es con la que tú te sientas bien, con la que tú te sientas contento, con la que, o sea, con el que tengas la confianza, ¿no? Mm. Sí, la verdad que sí. Y en este camino de las deudas, no hay por qué sentirse solo. O sea, hay decisiones como mal informadas, pero no malas decisiones. Sí, No fueron malas decisiones, tanto que estás en este lugar construyendo, ¿no? sí. Así que Ay. Y como decíamos hace rato, ya tú eliges qué vas a sacar de esto, ¿no? O ujú, sea, sí, ya puedes si, elegir prosperar si quieres. si te vas a ir al drama o si te vas a ir a, ok, esto es lo que Ajá, hay y ahora que sigue. exacto. Muchísimas gracias, Marijo. Tu libro Gracias a está ti. en Amazon y Está le en Amazon, repetimos, está en Gumroad, pero eso lo pueden ver a través de mi perfil de Instagram, que es @marijocodesal, ahí estoy. súper, y educación financiera integral en Ajá, internet para su página para que lo puedan ver y para que podamos estar pendientes de todo sí. lo que Marijo tiene para ofrecernos. Gracias, muñeca. Te Gracias a mando ti. besos, abrazos y nos estamos viendo muy prontito. Bye bye. Gracias.